Terapia génica. En la actualidad, la dotación genética de una célula puede ser modificada mediante la introducción de un gen normal en el organismo diana que sustituya al gen defectuoso en su función. Es lo que se denomina terapia génica. La terapia génica se puede definir como el conjunto de técnicas que permiten vehiculizar secuencias de ADN o de ARN al interior de células diana, con objeto de modular la expresión de determinadas proteínas que se encuentran alteradas, revirtiendo así el trastorno biológico que ello procede. En función del tipo celular diana, existen dos modalidades de terapia génica. 1. Terapia génica de células germinales, aquella dirigida a modificar la dotación genética de las células implicadas en la formación de óvulos y espermatozoides, y por tanto, transmisible a la descendencia. Este tipo de terapia génica sería la indicada para corregir de forma definitiva las enfermedades congénitas. Una vez que la técnica sea eficaz y segura, situación que no parece darse en el momento actual, la terapia génica de la línea germinal humana no ha sido practicada debido a las limitaciones de la tecnología de manipulación de las células germinales y a consideración ética, en especial el peligro de la modificación del acervo genético de las especies humanas. 2. Terapia somática. Aquella dirigida a modificar la dotación genética de células no germinales, es decir, de las células somáticas o constituyentes del organismo. Por ello, la modificación genética no puede transmitirse a la descendencia. Solamente se lleva a cabo protocolos clínicos en ese tipo de terapia génica. En principio, la terapia génica somática no ha sido motivo de reservas éticas, salvo las relacionadas con su posible aplicación a la ingeniería genética de potenciación, es decir, toda manipulación genética cuyo objetivo sea potenciar algún carácter, como la altura, sin pretender tratar una enfermedad. Por otra parte, la terapia génica también puede clasificarse en: número 1. Terapia génica in vivo. Agrupa las técnicas en las que el material genético se introduce directamente en las células del organismo, sin que se produzca su extracción ni manipulación in vitro. La ventaja de las técnicas in vivo sobre la terapia génica in vitro es su mayor sencillez. Sin embargo, tienen el inconveniente de que el grado de control sobre todo el proceso de transferencia es menor. La eficiencia global es también menor, dado que no pueden amplificarse las células transducidas. Y finalmente, es difícil conseguir un alto grado de especificidad tisular. Número 2. Terapia génica ex vivo. Comprende todos aquellos protocolos en los que las células a tratar son extraídas del paciente, aisladas, crecidas en cultivo y sometidas al proceso de transferencia in vitro. Una vez que se han seleccionado las células que han sido efectivamente transducidas, se expanden en cultivo y se introducen de nuevo en el paciente. Sus principales ventajas son el permitir la elección del tipo de célula a tratar, mantener un estrecho control sobre todo el proceso y la mayor eficacia de la transducción genética. Los problemas más importantes de esta modalidad son la mayor complejidad y coste de los protocolos, así como la imposibilidad de transducir aquellos tejidos que no son susceptibles de crecer en cultivo. Además, existe siempre el riesgo inherente a la manipulación de las células en cuanto a problemas de contaminación. Transgénicos. Beneficios y riesgos. Transgénicos.
La comida transgénica son alimentos alterados genéticamente, haciéndolos de cierta manera o forma mejores que los naturales. Tienen sus ventajas como comida transgénica o productos transgénicos, son más duraderos, crecen más rápido, tienen un buen sabor. En las tiendas de supermercado podemos ver este cierto tipo de productos, ya sea comida congelada o alterada, para que el producto se vea favorable y el cliente lo compre, pero no todo lo que brilla es oro. Todo tiene sus consecuencias como un producto alterado y no sacado naturalmente. Beneficios. Son alimentos más nutritivos, son alimentos más apetitosos. Las plantas son más resistentes a la sequía y a las enfermedades. Existe una disminución en el uso de pesticidas. Hay un aumento en el suministro de alimentos a un costo reducido y con una mayor durabilidad. Crecimiento más rápido en plantas y animales. Los alimentos obtienen características más apetecibles. Los alimentos medicinales se podrán utilizar como vacunas y otros medicamentos. Contribuyen a la seguridad del suministro de alimentos. Contribuyen a producir más cantidad de alimentos para la población mundial en crecimiento. Rinden más por hectárea y además permiten la utilización de suelos que antes se consideraban improductivos para la agricultura. Riesgos. Existe un mayor incremento de contaminación en los alimentos por un mayor uso de productos químicos en el proceso de cultivo. Existe una aparición de nuevas alergias, debido a que estos alimentos contienen nuevas toxinas y alérgenos con impacto negativo en el organismo. Encontramos una aparición de genes resistentes a los antibióticos en bacterias patógenas para el organismo. Existe un riesgo de envenenamiento, debido a que los residuos de agroquímicos en los alimentos suelen contener pesticidas y otros productos, los cuales han sido relacionados con enfermedades crónicas, como el cáncer. Instituciones y normas de regulación de uso de transgénicos en México. En México se ha permitido la siembra de algunos cultivos transgénicos como el algodón y soya desde hace más de 20 años. El reglamento, al igual que lo dicta la ley, establece que el otorgamiento de permisos para realizar liberaciones se debe basar en los principios caso por caso y paso por paso. Así que el reglamento no permite ni prohíbe a priori la siembra de maíz modificado genéticamente o cualquier cultivo transgénico. Las instancias competentes en la Sajarpa y la Semarnat deben evaluar cualquier solicitud de permiso para siembra de organismos genéticamente modificados que reciban y determinar en función de los niveles de riesgo evaluados científicamente y las medidas de bioseguridad si procede o no la siembra del cultivo transgénico. El reglamento no regula ni determina qué empresas pueden o deben comprar o vender sus semillas de los productores nacionales. Con o sin organismos genéticamente modificados, el mercado mundial de semillas, no solamente en México, sino que en muchos lugares del mundo está en manos de unas cuantas empresas que se dedican al mejoramiento y comercialización de variedades mejoradas. Cualquier industria dedicada a la comercialización de alimentos, tanto nacional como del extranjero, debe de realizar pruebas de inocuidad y proporcionar esta información a las autoridades competentes para que ésta, después de una evaluación exhaustiva, le proporcione la autorización correspondiente. En el caso de los productos que provienen de cultivos genéticamente modificados, se hace lo mismo. Las autoridades de salud de México piden como requisito que la solicitud para comercializar productos GM sea acompañada del comprobante de que ese producto ha sido autorizado en el país de origen.